Y estamos con la presencia del doctor Daniel Cirrincione. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a seguir hablando de estrés, de fatiga crónica. Y ahora vamos a puntualizar en el dolor que aparece, ese dolor corporal que aparece dentro de este estadio y que conocemos como fibromialgia, ¿no? Muchas veces hablamos de los trastornos del sueño, de los trastornos del ánimo que produce el estrés y el síndrome de fatiga crónica. Pero nunca hablamos del dolor. El dolor acompaña al síndrome, es un dolor generalizado, o sea, me duele todo el cuerpo, no es que me duele todo a la vez. Un día me duelen las piernas, otro día me duele la cabeza, otro día me duele el estómago, otro día me duele la columna, pero siempre es como que hay un dolor dando vuelta en uno. ¿Sí? Inexplicable, ¿no? Un dolor inexplicable, porque no hice un esfuerzo, no me golpeé, no tuve un traumatismo, o sea, es un dolor como que aparece de la nada. Y en la fibromialgia, que es una entidad reconocida a nivel mundial por el Código Internacional de Enfermedades. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los médicos dicen, no existe esa enfermedad, es una enfermedad fantasma, no tiene un diagnóstico de certeza. Todo eso es cierto, pero la enfermedad existe y las personas lo padecen. Y el dolor es permanente. Muchos pacientes van derivados al psiquiatra, totalmente, medicados claro. encima. Sí, pero además con tratamientos para el dolor que tienen a veces hasta derivados opioides, como en algunos casos el tramadol, que se suele utilizar, y en otros casos también se da alguna otra medicación como la pregabalina, ¿no? Como a ver si podemos controlar o contrarrestar el síntoma de dolor. Y el síntoma de dolor sigue estando. Claro. O sea, no es un dolor que vayamos a poder calmar con analgésicos. Es un dolor que además de los analgésicos va a necesitar algún tipo de contención desde lo que es el lado emocional, ya sea psíquica a través de la psicología o de alguna terapia que me permita sobrellevar y subsanar ese dolor emocional que vengo arrastrando quizás de hace 20 o 30 años y que nunca lo pude sacar de adentro porque tiene que ver con la cosa que nos pasa, Claudio. Claro. Siempre hablamos de que el estrés y el síndrome de fatiga crónica tiene que ver con las cosas que nos pasan en la vida. Y esto también tiene que ver con las cosas que nos pasan en la vida. Es un dolor que si bien yo le puedo dar toneladas de analgésicos, no lo voy a calmar. Claro. ¿Y cuál es la salida a esto? Y la salida es multidisciplinaria. O sea, el tratamiento que hacemos desde el lado de la psico-neuroinmunoendocrinología para restituir los neurotransmisores que están afectados, pero también necesita de una contención psicológica. Quizás son personas... La fibromialgia no es una entidad que ataque a personas jóvenes. Generalmente lo vamos a ver en pacientes de más de 60 o 50 años. O sea, hay una historia de vida detrás de esa fibromialgia. Y muchas emociones negativas. Exacto, y muchas emociones acumuladas. Y convengamos que las personas que tienen 50, 60 vienen de una historia no solo familiar, de valores, de educación, sino también de una historia política argentina, donde hubo mucho sufrimiento en lo que fue la década del 70, 80, principio del 80. Y que quizás eso ha quedado también dentro de ese paciente, dando vueltas sin encontrar una respuesta o una solución a ese dolor emocional que después se traduce como fibromialgia. Lamentablemente la fibromialgia, si lo vamos a buscar en cualquier, digamos, anuncio que tenga que ver con estudios médicos y científicos, vamos a encontrar que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, pero la cura del dolor de la fibromialgia, porque el problema no es la entidad del nombre, el problema es solucionarle al paciente ese dolor que no puede controlar con ningún tipo de analgésicos y por más que hagan yoga o hacen pilates o hacen terapias acuáticas para poder recuperar el movimiento y no tener tanto dolor, hay momentos en que el dolor es tan intenso que te invalida, te deja de cama, como se dice habitualmente. Y no es un dolor que siempre es igual y constante. Es un dolor que tiene temporadas donde a veces se exacerba y donde tiene temporadas donde el paciente está mejor quizás anímicamente, donde el dolor remite. Pero el dolor está siempre. Entonces, tenemos una pata de tratamiento de contención psicológica. Totalmente. No es el tratamiento en sí.
Exacto, Tratamiento en por sí. eso hablamos de tratamientos multidisciplinarios. Claro. Hablamos de una fórmula magistral de ciertos elementos que Exacto, conforman siempre una trabajamos de esa medicación. manera para restituir los elementos formes que constituyen los neurotransmisores. Eso lo trabajamos Sí. desde el lado médico, Bien. pero también hay que tener, digamos, esa contención que va por el lado Claro. de lo que el paciente cree. Muchas veces tiene que ver con lo religioso, la contención religiosa, otras veces tiene que ver con una contención psicológica. Bien. Todo esto puede redondear entonces que terminemos con este Totalmente. sufrimiento. Bien. El dolor se controla, o sea, no es que vamos a curar al paciente Claro, del dolor, pero Perfecto. sí lo podemos controlar y sí podemos mejorar la calidad de vida de ese paciente. Vamos a contarles a la gente dónde estás trabajando, Daniel. El consultorio está en calle Boulevard Oroño, 1425 de acá de la ciudad de Rosario, y al teléfono donde pueden seguir, donde pueden pedir el turno es el 486-5800, 486-5800, y síganme en Instagram, doctor.daniel.c. Ahí van a ir encontrando renovaciones de todas estas cosas que vamos hablando permanentemente acá en el programa de Televida con Claudio. Bueno, gracias, Daniel. Gracias Nos a seguimos ustedes. viendo. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con más.